Hay momentos en la vida en los que todo lo que conoces puede hacerse añicos con una sola llamada telefónica. Hace 2 meses, mi marido Tim, el centro mismo de mi mundo, desapareció de mi vida sin previo aviso. Fue un accidente sin sentido en una autopista lluviosa. Algo que nadie podría haber evitado. Me despierto por las mañanas sin él y me acuesto por la noche con él aún ausente. Todavía no me parece real que esta sea mi vida ahora. La gente intenta consolarme diciendo que el tiempo cura todas las heridas. Pero desde aquel día, mi propia noción del tiempo se ha detenido por completo. El agujero en mi corazón parece hacerse más grande y profundo con cada día que pasa. Desde que perdí a mi marido, me he replegado en mí misma, manteniendo las distancias con todos, especialmente con mi propia familia. Sé que están preocupados por mí, pero su compasión solo hace que mi dolor sea más difícil de soportar. Nunca fui especialmente cercana a mi hermana pequeña, Jenny. Siempre pareció vivir en un mundo completamente diferente, brillando de maneras en las que yo nunca podría hacerlo. Entonces, una tarde, sonó mi teléfono, rompiendo el silencio. El nombre de Jenny apareció en la pantalla. Fue tan inusual que recuerdo que mi corazón dio un salto. Hola, Heather. El próximo domingo celebraremos la fiesta de cumpleaños del primer año de mi dulce pequeño Matt. Tienes que venir. Matt, mi diminuto sobrino, al que ni siquiera había conocido. Sinceramente, dudé. ¿De verdad sería correcto que alguien como yo, cargada de dolor, apareciera en un evento tan alegre? Pero entonces me asaltó un pensamiento. Tal vez era una oportunidad, quizás un regalo de arriba, una ocasión para reconectar con mi familia, de la que me había mantenido alejada durante tanto tiempo. Tal vez fuera el primer paso para salir de las profundidades de la tristeza. Así que fui al centro y busqué el regalo perfecto. Elegí un juego de cubertería de plata esterlina de un joyero de renombre, esperando que bendijera el brillante futuro de mi sobrino. El peso de él en mis manos pareció dar fuerza a mi determinación. Me imaginé entregándole el regalo a Jenny, riéndonos juntas, sosteniendo a Matt en mis brazos. Sí, podía hacerlo. Aunque fuera un pequeño paso, necesitaba avanzar. En aquel entonces no tenía ni idea. Aquella fiesta no curaría mis heridas. En cambio, se convertiría en el comienzo de una trampa cruel, una que golpearía aún más hondo y me dejaría más destrozada que nunca. El día de la fiesta, respiré hondo y toqué el timbre de la puerta de Jenny. En el momento en que se abrió la puerta, me golpeó una oleada de música animada, dulce perfume y risas que rebotaban en las paredes. Dentro, la casa parecía sacada de un cuento de hadas. Globos y guirnaldas de colores pastel por todas partes. El salón estaba lleno de invitados elegantemente vestidos, amigos de Jenny y parientes lejanos charlando con copas en la mano. Todos parecían tan felices, mientras que yo, con mi vestido negro, como una doliente en un funeral, me sentía como un fantasma sin color, completamente fuera de lugar. Heather, has venido. Jenny atravesó la multitud para saludarme, su vestido ceñido y su maquillaje impecable haciéndola resplandecer. ¡Feliz cumpleaños! ¿Dónde está Matt? Oh, está durmiendo en la habitación del fondo. Te lo presentaré luego, dijo, y sus ojos se desviaron hacia la bolsa de compras elegante que sostenía en mi mano. Oh, vaya, ¿qué es esto? Es un regalo para Matt. No es nada especial, de verdad. No seas tonta. Muchas gracias. Con un gesto teatral, Jenny me abrazó, luego tomó la bolsa y desapareció inmediatamente hacia una mesa llena de regalos apilados. Ese fue el alcance de nuestra conversación, solo un breve intercambio, y aún así me sentí agotada. Aproximadamente una hora después, cuando la fiesta estaba en su punto máximo, Jenny de repente tomó un micrófono y golpeó su copa. Todos, ¿puedo tener vuestra atención un momento? La música se detuvo y todas las miradas en el salón se dirigieron hacia ella. Levanté la vista, preguntándome qué iba a decir.
Estoy realmente feliz de poder celebrar el primer cumpleaños de mi hijo Matt con todos vosotros hoy. Muchas gracias. Un cálido aplauso llenó la habitación. Jenny sonrió, haciendo una pausa para causar efecto, y luego, como soltando una bomba, pronunció sus siguientes palabras. Y en este día tan especial, tengo algo muy importante que compartir con todos vosotros. Respiró hondo y me miró directamente. Por un instante, vi algo frío brillar en sus ojos. Hasta hoy, he mantenido esto en secreto. Pero la verdad es que el verdadero padre de Matt es... Alguien en la sala soltó un audible jadeo. El hombre que murió hace 2 meses, mi cuñado, Tim, el marido de Heather. Él es el verdadero padre de Matt. Todo sonido en el salón desapareció. Fue como si el tiempo mismo se hubiera congelado. De repente, todas las miradas se volvieron hacia mí, atravesándome con una mezcla de curiosidad y confusión. ¿Qué está diciendo, Tim? Mi mente se quedó completamente en blanco. No podía procesar nada, pero Jenny siguió hablando, su voz tornándose fría y cortante, nada parecida al tono dulce de antes. Como único hijo de Tim, Matt tiene derecho legítimo a su herencia. De los $250.000 que dejó, la mitad y la casa en la que actualmente vive Heather deberían pertenecer en realidad a este niño. Sentí que el mundo se retorcía a mi alrededor, la realidad deformándose a cámara lenta. Las palabras de Jenny se filtraban en mi corazón como veneno, cada sílaba cargada de más malicia que la anterior. ¿Era esto una broma enfermiza? ¿O seguía atrapada en la pesadilla de perder a mi marido, incapaz de despertar? Sus palabras cortaron el aire alegre de la fiesta como fragmentos de vidrio. A mi alrededor, los invitados susurraban nerviosos, sin saber cómo reaccionar. Algunos parecían compasivos, pero la mayoría estaban curiosos, sus miradas clavándose en mi piel como agujas. De algún modo, conseguí mover mis piernas temblorosas hacia adelante, situándome frente a Jenny. Debe de ser un error, Jenny. Tim nunca haría algo así. Mi voz era tan pequeña y temblorosa que casi no la reconocí como mía. Pero Jenny ni siquiera se inmutó. Me dedicó una sonrisa, mitad triunfante, mitad compasiva, y luego sacó su teléfono del bolso. ¿Error? No te culpo por pensar eso. Nunca conociste realmente a Tim, ¿verdad? Desbloqueó la pantalla con soltura y me puso el teléfono delante de la cara. ¿Puedes seguir diciendo lo mismo después de ver esto? Era una fotografía. Un restaurante junto al mar que reconocí al instante. Pero sentado al lado de Tim, inclinándose hacia él y sonriendo de oreja a oreja, estaba Jenny, no yo. De repente, mi corazón se sintió como si hubiera sido sumergido en agua helada. ¿Desde cuándo? Desde el verano anterior. Ese fin de semana en el que me dijiste que estarías fuera por un viaje de negocios y me pediste que cuidara de tu casa. Jenny empezó a deslizar las fotos, casi disfrutándolo. Aparecían más y más recuerdos secretos. Una foto de ambos besándose en lo que parecía una suite de hotel de lujo. Jenny dormida acurrucada en el coche de Tim. Y lo peor de todo, una cadena de mensajes privados. No puedo seguir mintiéndole a Heather. Jenny, eres la única a la que amo. ¿Cuándo vas a decirle la verdad? Te lo juro, lo haré antes de que nazca el bebé. Quiero empezar una nueva vida contigo y con nuestro hijo. Cada palabra se grabó a fuego en mi cerebro. Mientras yo sufría tratamientos de fertilidad, él estaba planeando una nueva familia con mi propia hermana justo delante de mis narices. En ese momento, todo en lo que había creído, el amor, la bondad, todos los recuerdos felices de mi matrimonio, se torció en algo horrible. Nada más que una sucia mentira. No, todo esto es una mentira. Aferrándome a una última esperanza, me volví desesperadamente hacia mis padres, que estaban cerca. Mamá, papá, decid algo. Jenny ha perdido la cabeza. Pero ninguno intentó detenerla.
En cambio, ambos apartaron la mirada, la vergüenza grabada en sus rostros. Su silencio lo decía todo. ¿Lo sabíais? Ante mi pregunta, mi madre abrió la boca con vacilación. Heather, nosotros solo, ¿desde cuándo? Al sonido de mi voz baja, mi padre finalmente habló, con un tono resignado y pesado. Jenny nos lo contó unos 7 meses antes del accidente. 7 meses. Las palabras me golpearon como si algo dentro de mí se rompiera definitivamente. Todo este tiempo lo habían sabido. Mientras fingían compadecerme, escuchando mis historias en las cenas familiares, todos habían sido parte de esta cruel y calculada traición a mis espaldas. No había una sola persona en esta habitación que realmente estuviera de mi lado. Ni una persona que realmente me quisiera. Ni ahora, ni nunca. Me encontré incapaz de decir una palabra más. Simplemente di un paso hacia atrás, lento e inestable, grabando los rostros de esos traidores en mi memoria. Luego me di la vuelta y corrí fuera de ese lugar, lejos de todos los que alguna vez me habían traicionado. Oí a mi madre llamarme por mi nombre detrás de mí, pero nunca miré atrás. No tengo recuerdos de cómo logré volver a casa desde aquella fiesta infernal. Todo lo que recuerdo es cómo mis manos temblaban de ira y desesperación mientras apretaba el volante. De vuelta en casa, no era más que una sombra de mí misma. Fotos de Tim y yo riendo juntos. Su taza favorita, la ropa aún colgada en su armario. Cada pequeño vestigio de nuestra felicidad ahora me parecía un cruel decorado, burlándose de mí en cada rincón de la casa. Me derrumbé en el sofá y me quedé mirando el techo durante horas. No salieron lágrimas. Era como si el propio dolor se hubiera desvanecido, completamente superado por el impacto de la traición. En su lugar, algo frío y duro empezó a tomar forma en lo más profundo de mí. Era ira. Unos días después, tal como esperaba, recibí un sobre grueso de parte de Jenny. Era de un abogado. Documentos legales oficiales exigiendo formalmente la división de la herencia de Tim. Dentro, un inventario meticulosamente detallado de los bienes de Tim, redactado en términos legales fríos, establecía que Matt tenía derecho a la mitad de todo. Mi teléfono sonó sin parar con llamadas y mensajes de mi familia. Mi padre suplicando, Heather, por favor, déjanos explicarte. Mi madre intentando justificar, no hagas un escándalo. Hazlo por el niño. Pero sus palabras ya no significaban nada para mí. Bloqueé todos y cada uno de los números. En mi corazón, ya había cortado todos los lazos con ellos. No había forma de que cediera y les permitiera salirse con la suya con lo que Tim había dejado. Esto ya no se trataba de dinero. Se trataba de mi dignidad. Abrí mis contactos y busqué el nombre de alguien que me había presentado un amigo de la universidad, un abogado de primera especializado en derecho sucesorio. Después de unos tonos, una voz masculina y calmada respondió, Kevin Smith, bufete de abogados, ¿en qué puedo ayudarla? Con los labios temblorosos, empecé a hablar. Me llamo Heather. Estoy a punto de verme arrastrada a una batalla legal por la herencia de mi marido contra mi propia hermana. Kevin escuchó mi historia entrecortada hasta el final sin interrumpirme ni una vez. Y cuando terminé, dijo con firmeza, Heather, sé que esto debe de ser increíblemente duro. Pero no estás sola. Te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para protegerte. En el momento en que oí esas palabras, fue como una débil luz cálida rompiendo el hielo alrededor de mi corazón. Sí, lucharé. Aunque todo el mundo se vuelva contra mí, nunca renunciaré a mi vida. Mi contraataque había comenzado, pero la primera reunión con Kevin puso a prueba los límites de mi determinación. Copias de todas las pruebas que el lado de Jenny había reunido estaban esparcidas sobre la pesada mesa de conferencias. Para serte completamente honesto, la situación no pinta bien, dijo Kevin con serenidad. Las fotos, los registros de mensajes y, sobre todo, el hecho de que tus padres respalden la reclamación de Jenny. Con todo esto,
Hay una gran posibilidad de que el tribunal simpatice con Jenny y su hijo. Ya lo sabía, pero oírlo de nuevo de un experto hizo que la verdad golpeara aún más fuerte, aplastándome. ¿Podría realmente ganar? ¿Era esta lucha solo un esfuerzo desesperado y sin esperanza? La duda se deslizó como una niebla negra, asfixiando lentamente mi confianza. Esa noche, mientras estaba hundida en el sofá, mirando a la nada, mi teléfono vibró suavemente. En la pantalla aparecía el nombre de mi suegra. Le había contado lo de la reunión de hoy. Después de la fiesta, fue ella, no mis propios padres, quien vino corriendo y me envolvió entre sus brazos. Incluso cuando Tim estaba vivo, ella y yo podíamos hablar de todo como si fuéramos verdaderamente madre e hija. Pero ahora, casi me daba miedo sentir su amabilidad, sabiendo que podría decepcionarla. Tras unos tonos, me armé de valor y contesté, con la voz apenas un susurro. «Hola, Heather. Soy yo. ¿Estás bien? Me preocupaba cómo fue tu reunión hoy». Su voz cálida y afectuosa al otro lado de la línea era exactamente la misma de siempre. Y en ese momento, todo lo que había estado reprimiendo amenazó con desbordarse. «Lo siento. La situación es tan mala como puede ser. El abogado dice que las pruebas que Jenny preparó son demasiado sólidas. Incluso mis propios padres apoyan sus mentiras. Dice que apenas tengo posibilidades de ganar». Pude oír cómo WYN jadeaba al otro lado mientras escuchaba mi voz temblorosa. Tras unos segundos de silencio, habló con una determinación tranquila pero firme, completamente distinta a la de antes. «Heather, escúchame. Esto no ha terminado. En absoluto». La fuerza en sus palabras me dejó momentáneamente atónita. «Pero las pruebas, si lo que necesitas son pruebas, también las tenemos. Hay una verdad innegable que puede derrumbar todas las mentiras de Jenny desde sus cimientos». Hizo una pausa. «Es algo que le prometí a Tim llevarme a la tumba para proteger su honor. Lo he guardado todos estos años, pero este no es momento para dudar. El verdadero honor de Tim está en proteger la felicidad que compartisteis. Heather, ¿podemos vernos mañana? Hay algo que tengo que darte, y una verdad que necesito contarte en persona». Pude sentir su seriedad incluso a través del teléfono, y lo único que pude hacer fue asentir débilmente. Al día siguiente, acordamos encontrarnos en una cafetería tranquila en el centro de la ciudad. Llegué primero, nerviosa, sorbiendo café para calmar mi garganta seca mientras esperaba. Unos minutos después, WYN entró. Se sentó en silencio frente a mí, con el rostro lleno de dolor mientras me miraba. «Gracias por venir. Primero, necesito que creas esto. Tim nunca te traicionó». Esas palabras me golpearon como una ola gigantesca. Gina me llamó llorando después de enterarse de lo que pasó en la fiesta. Estaba destrozada por tener que romper una promesa que le hizo a Tim. Pero me dijo, si es para proteger el honor de mi hermano y a Heather, no tengo elección. Así que me lo contó todo. WYN me relató lentamente, con cuidado, lo que su hija le había contado. Unos 6 meses antes del accidente, Tim acudió a su hermana Gina desesperado, buscando consejo. Le dijo que tu hermana Jenny le estaba acosando sin descanso. Al principio intentó rechazarla con suavidad, pero su comportamiento se intensificó. Incluso llegó a presentarse en su trabajo. No, Tim te quería demasiado como para querer que te enteraras. Le dijo a Gina, Heather es sensible. No puedo permitir que sufra por dramas familiares. Así que le pidió que guardara el secreto. Todas esas fotos y mensajes que Jenny mostró en la fiesta eran falsificaciones maliciosas creadas únicamente por ella. WYN me miró directamente a los ojos. Luego, de su bolso de cuero, sacó un sobre marrón algo gastado y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Con las manos temblorosas, abrí el sobre.
Dentro había varios documentos médicos con el nombre de un hospital general local. En el momento en que leí los términos médicos técnicos, me quedé sin palabras. Diagnóstico: azoospermia, infertilidad masculina, probabilidad de concepción natural casi nula. Sentí como si me hubieran golpeado en la cabeza. WYN explicó: cuando era estudiante, Tim tuvo un accidente de coche. Sobrevivió, pero después el médico detectó una anomalía en uno de sus testículos. Tras más pruebas, se confirmó que era infértil. Las únicas personas que lo supimos fuimos Gina y yo, a quienes Tim nos lo contó personalmente. Las lágrimas me resbalaron por las mejillas, imparables. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, porque el amor en el que siempre había creído nunca se había manchado. Mi marido nunca me había traicionado. Incluso sufriendo como hombre, guardó ese secreto junto a su hermana, cargando con el peso él solo para protegerme. Un nuevo sentimiento se apoderó de mi corazón, una determinación silenciosa, inquebrantable, más dura y fuerte que la ira. Ya no era solo una lucha por mi propia dignidad. Ahora luchaba por proteger el honor del hombre que amaba y la verdad de nuestro matrimonio, junto con su familia. Con esto, podía destruir por completo la mentira perfecta que Jenny había tejido. Era la única prueba absoluta e irrefutable. Apreté con fuerza los documentos médicos. El aire en la sala del tribunal era frío y tenso. En la galería, los familiares de la fiesta y curiosos susurraban, con sus ojos clavados en mí. Lo único que podía hacer era mirar al frente, aferrándome con fuerza a la mano de Kevin a mi lado. En el estrado, Jenny interpretaba a la heroína trágica, un sencillo vestido negro, casi sin maquillaje. Con alguna lágrima ocasional y voz temblorosa, contaba su historia de amor prohibido con Tim como si fuera una verdad sagrada. Nos amábamos de verdad, pero no podíamos soportar herir a mi hermana, así que lo mantuvimos en secreto. Mis padres subieron al estrado después, respaldando perfectamente las mentiras de Jenny. Mi madre lloró mientras describía su lucha con la relación. Mi padre declaró solemnemente que Tim estaba realmente ilusionado con el nacimiento de Matt. Su historia era hermética, y hasta el rostro del juez parecía ablandarse con simpatía hacia Jenny. Incluso se oían sollozos silenciosos desde el público. Sentía que me ahogaba lentamente, atrapada en una red de malicia de la que no podía escapar. Los testigos de Jenny terminaron, y la sala quedó en silencio. Kevin se levantó despacio. Su señoría, en este momento la defensa desea presentar una prueba decisiva. Entregó copias de los documentos médicos que WYN le había dado al juez y al abogado de Jenny. Un murmullo recorrió la sala mientras el abogado de Jenny examinaba los documentos, frunciendo el ceño profundamente. ¿Qué es esto? Estos son los resultados médicos del tiempo en que el difunto Tim sufrió un accidente de coche cuando era estudiante. Tal como se indica claramente, era incapaz de engendrar hijos desde entonces. Toda la sala quedó en un silencio sepulcral. Por primera vez, la expresión antes segura de Jenny se congeló. Eso es mentira. Es falso. Solo intentas robar la herencia de mi hijo con documentos falsificados. Jenny chilló, pero Kevin se mantuvo sereno. Ah, ¿sí? Entonces resolvámoslo con el método más fiable que existe. Hizo una pausa y luego alzó la voz, dirigiéndose a todo el tribunal. Solicitamos una prueba de ADN para determinar la relación biológica entre Matt y el difunto Tim. En ese instante, todo el color desapareció del rostro de Jenny. Intentó forzar una sonrisa torcida. Es inútil. El cuerpo de Tim quedó tan dañado en el accidente que fue incinerado. No queda nadie con quien comparar. No, respondió Kevin con calma, negando con la cabeza. Sí lo hay. Se giró hacia las puertas al fondo de la sala. Nos gustaría llamar al estrado a WYN, la madre biológica de Tim. En ese momento,
Las puertas se abrieron y WYN entró en la sala con silenciosa dignidad. Una ola de asombro recorrió el público. Jenny y mis padres la miraron con absoluta incredulidad. WYN caminó directamente hasta el estrado y habló con voz clara al juez. Me someteré a la prueba. Si Matt es realmente mi nieto, que la verdad se revele aquí y ahora. El juez miró con gravedad de WYN a Jenny, que ya estaba pálida como un fantasma, y golpeó el mazo. Solicitud concedida. Se realizará una prueba de ADN y el tribunal se reanudará cuando los resultados estén disponibles. Jenny se desplomó en su silla como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Mi madre corrió a sostenerla, pero ambas tenían el rostro completamente desprovisto de confianza. Esas 3 semanas esperando los resultados del ADN se sintieron como una eternidad. Por dentro, me debatía entre querer creer desesperadamente en la verdad que WYN me había dado y el miedo a lo que podría pasar si algo salía mal. Pero a diferencia de todas las noches sin esperanza anteriores, por fin podía ver un resplandor de amanecer al final de la pesadilla. Y entonces llegó el día. Sostenía con fuerza la mano de WYN, apenas respirando, mientras el juez comenzaba a hablar. Los resultados de la prueba de ADN fueron leídos en voz alta y un silencio cayó sobre la sala. Según las pruebas de ADN presentadas, no existe relación genética entre Matt y WYN. Por lo tanto, se determina de manera concluyente que el difunto Tim no es el padre biológico de Matt. La voz solemne del juez resonó en la sala. Jenny se quedó temblando incontrolablemente, murmurando no, no una y otra vez. Mis padres, a su lado, parecían haberse convertido en piedra. La elaborada red de mentiras que habían tejido juntos se derrumbó instantáneamente ante la verdad innegable de la ciencia. El tribunal falla completamente a favor de la acusada, Heather. El sonido del mazo marcó el fin de esta larga pesadilla. Fuera del tribunal, el aire frío se sentía maravilloso en mis mejillas encendidas. Mientras respiraba hondo, mis padres se acercaron corriendo, con el pánico y el arrepentimiento grabados en sus rostros. Mi madre sollozaba, y mi padre parecía más roto que nunca. Heather, por favor, perdónanos. Jenny nos engañó. ¿No podemos intentar ser una familia otra vez? Lo sentimos por todo. Pero sus palabras no dejaron huella en mi corazón. Los miré a ambos a los ojos y les dije con voz suave pero firme, ¿perdonaros? Es demasiado tarde para eso. Esto no es un error tonto que podáis justificar diciendo que os engañaron. Incluso mientras yo sufría tratamientos de fertilidad, incluso mientras me derrumbaba en el funeral de Tim, permanecisteis a mi lado fingiendo ser padres cariñosos, sabiendo toda la verdad. Vuestras disculpas no son para mí. Son solo para aliviar vuestra culpa. La familia que alguna vez anhelé ya no existe. Justo delante de ellos, saqué mi teléfono y borré sus números sin una pizca de vacilación. Y juré que nunca volvería a mirar atrás. Me di la vuelta y me marché. Al otro lado de la calle, WYN se apoyaba en su coche, esperándome en silencio. En cuanto vio mi rostro, me preguntó suavemente, ¿estás bien? Ante esa pregunta tan tierna, toda la tensión dentro de mí finalmente se deshizo. Por primera vez en meses, sentí una sonrisa genuina extenderse por mi rostro. Sí, estoy bien, WYN. O mejor dicho, lo estaré a partir de ahora. Mientras subíamos al coche, finalmente mencioné algo que tenía en mente. Ese apartamento en la ciudad que Tim dejó. Hay demasiados recuerdos dolorosos para mí allí. No puedo seguir viviendo en él. Si no te importa, me gustaría que te lo quedaras. Los ojos de WYN se abrieron de sorpresa. Oh, Heather, nunca podría aceptar algo así. Por favor, acéptalo. Me ayudaste a recuperar mi vida. Esto no es solo un agradecimiento.
Es el primer regalo que hago por mi propia voluntad a la nueva familia que he encontrado. Ella se quedó sin palabras, con la emoción brillando en sus ojos. Suavemente, extendió la mano y me la apretó. Gracias. Nunca he tenido una hija propia. Pensar que al fin tendría una tan maravillosa, justo al final. Medio año ha pasado desde entonces. He vuelto al trabajo y me estoy volcando en un nuevo y emocionante proyecto. Los fines de semana, WYN y yo quedamos para cenar o visitamos museos de arte juntas. Las historias sinceras que me cuenta sobre la infancia de Tim de alguna manera me traen paz. He recibido varias cartas de disculpa de Jenny y de mis padres, pero las tiro sin abrir ninguna. A veces, me sorprende el reflejo que veo en el espejo. Ya no es la persona que solía ser. Ya no es la mujer rota aplastada por el dolor, ni la viuda temblando de rabia. La vida realmente es extraña. Justo cuando pensaba que había perdido a mi familia para siempre, encontré una nueva de la forma más inesperada. No era la vida que había planeado. Pero quizá, solo quizá, este es exactamente el lugar donde siempre debí estar.